Buenas tardes, esto es Semana. Hoy nos acompaña el presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Gerson Chaverra. Y vamos a hablar de un tema muy importante que fue muy espinoso en las últimas semanas, la elección de fiscal general de la Nación de Luz Adriana Camargo. Finalmente, ayer en una accidentada sesión se dio la votación, accidentada, ¿por qué lo digo? Porque se presentó la renuncia de la también ternada Amalia Pérez. Ahí hubo un debate dentro de la Corte, pero finalmente, después de varias sesiones, la Corte decidió nombrar a Luz Adriana Camargo como fiscal general de la Nación. Hubo mucha polémica, pero si va uno a la práctica, simplemente pasó un mes después de la salida del fiscal Francisco Barbosa para que llegara Luz Adriana Camargo, como no sucedía hace mucho tiempo. Siempre estas elecciones tardaban mucho más tiempo. ¿Cree usted, magistrado Gerson Chaverra, que con esta decisión le cumplió rápidamente al país la Corte Suprema de Justicia? Muy buenas tardes, Felipe. Un gusto estar con ustedes. Claro, la Corte Suprema de Justicia, con los resultados obtenidos en el día de ayer, pudo mostrar que evidentemente con altura, con rigor, con mucha responsabilidad, con sentido de país, cumplió dentro de un plazo razonable con su función constitucional de elegir fiscal general de la Nación. Porque como lo muestra la realidad, el fiscal Francisco Barbosa hizo dejación de su cargo el día 12 de febrero del presente año y en un mes exacto la Corte Suprema de Justicia nombró en reemplazo, lo que muestra de que no hubo una interinidad prolongada para adoptar la decisión correspondiente. Magistrado, ustedes citaron la sala extraordinaria de ayer solamente para abordar el tema de la elección de fiscal general, pero se llevaron la sorpresa de que la doctora Amalia renunció 10 minutos antes. Sin embargo, decidieron votar. ¿Cuál fue el debate y cómo se llegó a un consenso entre los 23 magistrados para finalmente decidir votar y ya pues la posterior elección de la doctora Camargo? En efecto, tal como usted lo destaca, minutos antes de iniciar nuestra sesión extraordinaria de sala plena, que había sido convocada exclusivamente para el punto de elección de la nueva fiscal general de la Nación, se recibió en la oficina de la Presidencia de la Corte el escrito a través del cual la doctora Amelia Pérez renunciaba a la terna como integrante para ser elegida fiscal general de la Nación. Esa situación hacía necesario de que la Corte en su seno deliberara sobre esa manifestación de voluntad por parte de la doctora Amelia Pérez y después de esa deliberación muy jurídica, muy reflexiva, muy profunda por parte de los magistrados integrantes de la sala, se llegó a la determinación que la renuncia de la doctora Amelia Pérez no le quitaba validez, viabilidad jurídica a la terna presentada y que por ende podíamos continuar, como lo habíamos convocado y acordado, nuestro proceso de elección. ¿Y qué argumento primó? Lo pregunto, magistrado, porque seguramente, como pasa con las elecciones en este país, va a terminar en el Consejo de Estado demandada. ¿Qué argumento primó para tomar esa decisión de ir a votar? Argumentos fundamentales. El primero que se esgrimió fue que la renuncia había sido radicada y presentada ante la Corte Suprema de Justicia y la Corte no tenía competencia para hacer pronunciamientos sobre la renuncia presentada por la doctora Amelia, en tanto que por mandato constitucional no le corresponde la integración de la terna. Esa es una competencia que está en cabeza del señor presidente de la República. En segundo lugar, consideró la Corte que en el estado en que se encontraba el proceso de elección, en virtud del cual ya incluso durante 4 sesiones ordinarias la votación había surtido sus efectos, las ternadas habían sido votadas en 4 oportunidades. En este estado actual, la presentación de una renuncia por parte de una de las ternadas, concretamente la doctora Amelia Pérez, no le quitaba solidez, no le quitaba viabilidad, no le quitaba validez a la terna presentada. Y en virtud de eso se procedió al proceso de elección e incluso bajo esa consistencia y esa consideración, la doctora Amelia Pérez obtuvo votos en el marco
del desarrollo del O proceso de elección. un voto. Magistrado Chaverra, se tomó como una jugadita, yo sé que esos términos no se usan en la sala plena, pero como una jugadita de parte de la doctora Amelia, la decisión de renunciar de esa forma minutos antes de una elección en la cual ya se veía perdida. Esa no fue la apreciación de la Corte Suprema de Justicia. Nosotros como jueces, como magistrados y como ciudadanos, siempre actuamos y pensamos que los destinatarios del ejercicio judicial también actúan en virtud del principio de la buena fe consagrado en nuestra Constitución política. Y para nosotros, respetando la manifestación de voluntad de la doctora Amelia Pérez, lo importante en ese momento era definir cuál era el camino a adoptar, la ruta a seguir ante un hecho, cuál era la renuncia de una de las ternadas. Pero hubo jugadita. No, nosotros ese juicio de valor realmente no lo hemos considerado y desde lo personal, como presidente de la Corte, descarto lo que usted llama como una jugadita. Magistrado, desde ustedes empezaron el trámite de esta elección en diciembre, las elecciones empezaron pues ya este año, pero en todas iba picando en punta Amelia Pérez. ¿Se desinfló esta aspiración por los mensajes que publicó en WhatsApp su esposo, el ex juez Gregorio Oviedo? Al punto, el voto por mandato constitucional y conforme a nuestro reglamento es secreto. En el seno de la sala plena nunca se hicieron deliberaciones, debates o manifestaciones sobre los Twitter emitidos por el esposo de la candidata Amelia Pérez. Lo que sucede es que estos procesos son procesos reflexivos, son procesos progresivos que entre sala y sala se van advirtiendo, se van estudiando circunstancias, el perfil de las candidatas, las circunstancias ciertas, reales y objetivas, y eso termina definiendo, inclinando el voto de los magistrados a partir de su análisis individual y subjetivo. Pero entre ese análisis subjetivo, así no haya llegado a sala, ¿impactó en alguna medida pues ese escándalo que se generó a nivel nacional? Ustedes no son ajenos a eso, sabían lo que pasaba e incluso había ataques a la Corte en la cuenta del señor Oviedo. ¿Cree usted que impactó en alguna medida la decisión de los 23 magistrados? Las circunstancias objetivas relacionadas con la hoja de vida de las candidatas, relacionadas con su profesionalismo, relacionadas con sus virtudes, con su capacidad gerencial, progresivamente son tomadas en cuenta por los magistrados que integran la corporación. Ya particularidades como las que usted menciona, le reitero, en ningún caso fueron verbalizadas, fueron puestas de presente en el marco de las deliberaciones de nuestras sesiones de sala plena. Y ya internamente cada magistrado, a partir de realidades, a partir de experiencia, se forma su propia opinión y deposita su voto por una de las tres candidatas. Es bueno aclararle a la opinión pública que no es que previo a la votación se sometan a las candidatas a un proceso deliberativo sobre sus hojas de vida, no, esa evaluación ya está hecha previamente cuando se considera que la terna es viable porque las candidatas cumplen los requisitos legales y constitucionales. Esa evaluación también la hacen los magistrados cuando se escucha en audiencia pública a las ternadas, pero ya interiormente, subjetivamente, cada magistrado también se forma su propio juicio de valor sobre las particularidades, sobre la experiencia para definir su voto. Magistrado, más allá de la elección de la doctora Luz Adriana Camargo, el proceso fue muy accidentado, pese a lo corto que fue, como empecé esta entrevista. Simplemente un mes después de salido Barbosa, de cumplido su periodo, fue a la elección. Pero fue muy espinoso, demasiado complicada esta elección. Incluso es claro que hubo presiones a la Corte desde la calle, desde la presidencia, desde las redes sociales. ¿Le preocupan a ustedes esas presiones contra la Corte Suprema de Justicia en este caso y en particular contra la rama judicial, contra la independencia de la rama judicial? Frente a las presiones que fueron advertidas y fueron dadas a conocer por la Corte Suprema de Justicia, que las consideramos una injerencia indebida, la Corte de manera vertical y vehemente las rechazó, por cuanto como máximo tribunal de la justicia ordinaria hacemos valer
que el ejercicio de todas nuestras funciones judiciales como administrativas o las funciones electorales debe desarrollarse en el marco de la autonomía y la independencia, permitiendo que la Corte en sus tiempos y bajo el compromiso que tiene con el país decida de manera libre. Cuando en un momento determinado de este proceso sentimos ese tipo de presiones y de injerencia, las rechazamos. Y la Corte, asumiendo su autonomía, su independencia, llegó ayer a la decisión que fue adoptada bajo la garantía de que actuó como juez independiente y sin ningún tipo de presión. Esto lo digo yo, efectivamente para mí o para el país queda claro que la Corte no se dejó presionar, o sea, no se dejó presionar. Pero la pregunta va a este sentido, magistrado. ¿Le preocupa a usted esas presiones que se están dando contra la rama judicial? En este caso fue en particular a la Corte Suprema, pero es contra la rama judicial. ¿Le preocupa como presidente de la Corte Suprema de Justicia? Como presidente de la Corte Suprema de Justicia, yo rechazo cualquier tipo de acto que represente injerencia indebida en la administración de justicia o presión a la administración de justicia, porque eso socava el Estado de Derecho. Una democracia se sustenta en el principal pilar, y es que los jueces puedan actuar con autonomía, con independencia. Y cuando se afecta la autonomía y la independencia, se afecta la democracia, se afecta el Estado de Derecho. Lo que también le puedo decir con absoluta seguridad, la Corte Suprema, yo como presidente de la Corte Suprema de Justicia, siempre vamos a estar de frente defendiendo la autonomía y la independencia judicial y rechazando cualquier acto o atentado que pretenda socavar o diezmar este pilar fundamental. El punto cúspide de las presiones contra la Corte fue cuando lo sitiaron. Fue realmente violento, preocupante, fue incluso provocado. ¿Qué lectura hacen ustedes de esa encerrona de prácticamente que los tuvieron sitiados en la Corte Suprema de Justicia ese día de la elección? Este fue un momento completamente inaceptable. La Corte, como usted lo recordará, rechazó ese bloqueo porque representó un acto de agresión a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y un acto de injerencia. Y lo rechazamos con vehemencia. La Corte fue rodeada por toda la sociedad civil y por las instituciones democráticas del país, rechazando también esa injerencia y ese acto de hostigación. Como Corte, exigimos que nos dieran garantías para ejercer nuestra función en condiciones de tranquilidad y normalidad. Demandamos ese respeto y hoy podemos ver que la Corte cumplió con su función dentro de sus plazos, dentro de sus tiempos, adelantando un proceso tranquilo, autónomo, reflexivo, con compromiso de país. Y lo que usted destacó al principio de esta entrevista, dentro de un plazo muy corto, muy razonable, lo que muestra que evidentemente hay un compromiso de la Corte en ejecutar y desarrollar sus competencias, en este caso la función electoral, de manera pronta y célere, pero sin que eso represente que se nos quiera despojar del derecho y la facultad de razonar, de pensar, de madurar el proceso, por cuanto se trata de una función muy importante, una decisión muy importante para el país y que por lo mismo debe ser adelantada de manera reflexiva y con una importante conciencia de país. Magistrado, ¿qué lectura hace usted de un tema muy particular que pasó en estas protestas o en esta agresión a la Corte Suprema de Justicia, que es ver izadas banderas del M-19 que recuerdan un capítulo muy doloroso para el país y sobre todo para los magistrados? ¿Qué sensación hay en la Corte y de ustedes por estas banderas en esas protestas? Aquí le voy a hablar como el juez que lleva 32 años ininterrumpidos administrando justicia, que quiere profundamente la administración de justicia y que se siente muy orgulloso de vestir la toga. Este hecho que usted destaca, que tuve la oportunidad de observar y de apreciar en medio del asedio y del bloqueo, me dolió. Me dolió profundamente por cuanto para mí representaba
que no hay reconocimiento ni hay perdón, ni solicitud de perdón frente a los hechos de 1985 que fueron muy dolorosos para la Administración de Justicia. Magistrado, ¿hubo presiones del presidente de la República para la elección de fiscal? Como presidente de la Corte puedo decirlo con absoluta tranquilidad y seguridad. No recibió la Corte ningún tipo de presión por parte del señor presidente de la República para la elección de fiscal general de la Nación. Y nosotros pudimos cumplir con nuestro deber constitucional de manera tranquila, de manera sosegada, con autonomía y con total independencia. Voy a ser un poco incisivo en este tema. Por ejemplo, en la primera cita para la votación, el presidente, antes de que llegaran ustedes, ya estaba diciendo, presenté una terna de excelentes mujeres, espero que la Corte rápidamente tome una decisión. ¿Eso no se leyó como una presión para la Corte Suprema de Justicia? La Corte actúa de manera autónoma e independiente. La Corte diseñó desde el año pasado un calendario que representó unas fechas para definir cuándo iba a ser escuchadas en audiencia pública las candidatas y que a partir de este año, en la sesión del 25 de enero, empezaría la ronda de votaciones. Y nosotros independiente, porque eso debe ser un juez debe actuar a partir de la conciencia de que está obrando con rectitud y en derecho. Y a partir de esa conciencia, independiente de los puntos de vista extraños, la Corte tenía un calendario diseñado para ese fin y en esos tiempos y bajo esa metodología sabía que iba a desarrollar el proceso de elección de la nueva fiscal general de la Nación. Proceso de elección que en efecto, hoy lo puede decir la Corte ante el país, se surtió de manera pronta y cumplida en los tiempos de la Corte, no funcionando a partir de presiones de ninguna naturaleza. Un juez, por esencia, nunca se debe dejar presionar y un juez, por esencia, debe rechazar, vengan de donde vengan, cualquier tipo de injerencia o cualquier tipo de presión en el desarrollo de su deber y función. Presidente, ya estamos terminando. Usted tuvo una reunión con el presidente de la República en la Casa de Nariño en el marco de esta elección, digamos, en el periodo de esta elección. El mensaje que salió de esa reunión de parte de la Corte Suprema de la Justicia fue muy institucional y muy claro. El mensaje del presidente Petro no. ¿Eso afectó en alguna medida las relaciones con la Corte? ¿Cómo están las relaciones con la presidencia y con el presidente de la República, con el Ejecutivo? Las relaciones con el presidente de la República son relaciones armónicas por cuanto como máximo tribunal de la justicia ordinaria sabemos y entendemos, y además es un mandato constitucional, que los poderes públicos son independientes, pero deben coordinarse y colaborarse armónicamente para el cumplimiento de sus altos fines estatales. Bajo ese cometido constitucional, institucionalmente siempre, desde la Corte Suprema de Justicia y esperamos que también sea desde el Ejecutivo lo mismo, vamos a tener relaciones cordiales, de buen entendimiento y armónica, siempre teniendo las mismas como eje y como centro o punto el respeto de la independencia y autonomía de los dos poderes. ¿En la actualidad son armónicas? ¿Absolutamente armónicas? Actualmente son armónicas. Magistrado, actualmente son gracias. Relaciones absolutamente armónicas. No, en ocasiones no parece, eso es planteamiento mío, magistrado. Muchas gracias por hacernos esa claridad, muchas gracias por explicarnos lo ocurrido en la sala plena de la Corte Suprema de Justicia con la elección de la actual fiscal ahora, Luz Adriana Camargo. Muchas gracias, presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Gerson Chaverra. Por la atención, un gusto estar en este espacio con ustedes. Esta fue la entrevista con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Gerson Chaverra. Nos contó cómo fue elegida la fiscal Luz Adriana Camargo. Aquí están las versiones, lo que plantea él. Dice que no hay enfrentamientos ni diferencias con la presidencia de la República. Esto es todo para ustedes. Sigan conectados con Semana. Muchas gracias por estar con nosotros.